Lo vi por primera vez en el mercado del barrio, un lugar donde las mañanas siempre parecían despertar más temprano que en el resto de la ciudad. Las calles del gueto ardían de vida, puestos de verduras frescas, pescados todavía húmedos envueltos en hojas de periódico, especias que llenaban el aire con un aroma dulce y picante a la vez. El suelo estaba húmedo por el agua que los vendedores lanzaban para mantener el polvo a raya, y la gente caminaba con prisa, entre saludos en inglés mal pronunciado y órdenes en lenguas que solo entendíamos nosotros. Era, en apariencia, un mundo pequeño y encerrado, pero para mí, cada rincón tenía algo de refugio, un lugar donde las miradas curiosas de los estadounidenses no nos alcanzaban. Ese día, entre los gritos de los vendedores y el murmullo de los clientes, lo vi. No estaba comprando ni vendiendo, simplemente se detuvo frente a un puesto de tés, observando con una concentración que me llamó la atención. Sus gafas redondas reflejaban la luz del sol de la mañana, y por un instante creí que sus ojos se habían encontrado con los míos. Me sonrió, una sonrisa tímida, casi contenida, como si no quisiera desbordar lo que llevaba dentro. Yo bajé la vista de inmediato porque así me habían enseñado. Las muchachas no deben sostener las miradas de los desconocidos. Pero algo en mí, algo que ni yo misma comprendía, quería volver a levantar la cabeza. Esa noche, cuando regresé a casa, pensé en él. No lo conocía, no sabía su nombre ni de qué pueblo había venido, pero su figura se quedó conmigo como un eco. Intenté sacármelo de la mente ayudando a mi madre a preparar la cena, escuchando a mi padre hablar de las noticias que llegaban desde China, de la pobreza y la guerra que nos habían empujado a todos hasta aquí. Pero entre las palabras, volvía a aparecer la imagen de ese joven serio y frágil al mismo tiempo, como si llevara consigo un secreto que nadie más conocía. Los días siguientes lo volví a ver. A veces arreglaba relojes y cámaras en una pequeña tienda del barrio. Otras simplemente caminaba por las calles angostas con paso rápido, como si siempre llegara tarde a algún lugar. Nunca me atreví a saludarlo, pero notaba cómo mi corazón se agitaba cada vez que lo encontraba. Me sorprendía a mí misma arreglándome el cabello o eligiendo con más cuidado el kimono de trabajo, como si una parte de mí esperara cruzarse con él sin previo aviso. En nuestro mundo, los amores no se elegían. Eran acuerdos familiares, arreglos que aseguraban la estabilidad y el respeto de la comunidad. Yo lo sabía, lo había aceptado desde niña, pero frente a él, ese futuro pactado comenzó a parecerme una cárcel. No quería obedecer ese destino sin antes saber qué se sentía ser mirada de la forma en que él me había mirado aquel día en el mercado. Recuerdo la primera vez que escuché su voz. Fue breve, apenas un «disculpe» en inglés, cuando me cedió el paso en una calle estrecha. Pronunció la palabra con un acento torpe, pero fue suficiente para que yo sonriera. No sé por qué, pero aquella simple cortesía me pareció un acto de valentía. En un lugar donde todos intentábamos pasar desapercibidos, él se había atrevido a hablar, aunque fuera solo para dejarme pasar primero. Esa noche, cuando doblé cuidadosamente mi kimono para guardarlo, comprendí que algo estaba cambiando dentro de mí. Quizá él no pensaba en mí, quizá nunca lo haría, pero yo ya había dado un paso al vacío. Y aunque todavía no lo sabía, aquel pequeño gesto sería el inicio de la historia más luminosa de mi vida. Cuando llegué al gueto, aún no me acostumbraba al ruido constante, a los olores mezclados de pescado, humo y hierbas secas que se pegaban a la ropa como un recordatorio de dónde estábamos. En la fábrica, donde trabajaba 10 horas diarias ensamblando piezas que nunca vería completas, todo era gris y metálico. Allí, el tiempo parecía alargarse hasta volverse insoportable. Pero en el barrio, entre el murmullo de las conversaciones en nuestra lengua, las risas de los niños corriendo descalzos y el tintinear de los utensilios en las cocinas improvisadas, sentía que todavía había algo parecido a vida. Fue allí donde la vi por primera vez. Estaba parada frente a un puesto de verduras, comparando con calma un manojo de hojas verdes. Tenía el cabello recogido con una sencillez que no pretendía nada, y sin embargo parecía brillar bajo la luz de la mañana. Yo iba con prisa, como siempre, cargando en los hombros el cansancio de la fábrica y la presión de enviar dinero a casa, a mis padres que seguían en el pueblo. Y aún así, por un instante, me detuve. No era consciente de lo que hacía, solo sabía que mis pies se habían anclado al suelo. No hablé,
No me atreví. Apenas logré sostenerle la mirada unos segundos, pero ella sí lo notó. Vi cómo sus mejillas se encendieron suavemente y bajó la vista, como si mi atrevimiento hubiera rozado un límite invisible. Ese gesto me conmovió más de lo que puedo explicar. En un lugar donde todos evitábamos mirarnos demasiado, temerosos de dar lugar a rumores, ella había respondido con un rubor que me pareció el más hermoso de los secretos. Los días siguientes la busqué, aunque no lo admitiera. Pasaba más despacio frente al puesto donde trabajaba, fingiera detenerme a observar los relojes viejos en la vitrina de la tienda cercana. No era un plan deliberado, era más bien un instinto, como si algo en mí necesitara volver a verla para asegurarse de que no había sido un espejismo. Y cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, aunque fuera solo por un segundo, sentía una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Yo no era alguien que pudiera ofrecer mucho. Mi vida estaba marcada por turnos interminables y un inglés torpe que apenas me servía para comprar comida o responder con monosílabos a los capataces. No tenía dinero, ni apellido importante, ni conexiones. Pero cuando pensaba en ella, sentía un impulso nuevo. Las ganas de aprender, de mejorar, de atreverme a salir de la sombra en la que había vivido desde que llegué a este país. La primera vez que me animé a hablarle fue en una de esas calles estrechas, donde apenas cabían 2 personas de frente. Ella venía en dirección contraria y yo sin pensarlo dije en inglés, "Excuse me". Mi voz tembló, mi acento fue torpe y temí hacer el ridículo. Pero entonces ella sonrió. Y esa sonrisa no fue de burla, fue un regalo. Como si me dijera, "Te escucho, te entiendo, no tengas miedo". Esa noche, de camino a mi habitación alquilada con otros 3 compañeros de la fábrica, pensé en ella más de lo que debía. Me imaginé qué pasaría si la volvía a ver, si algún día reuniera el valor para invitarla a caminar por el parque, aunque fuera en silencio. Me dormí con la idea de que quizá por primera vez desde que llegué a este país había algo más que trabajo, hambre y cansancio. Había una posibilidad, frágil y luminosa, de sentirme vivo. En nuestro barrio nada pasaba desapercibido. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era observado, comentado, juzgado. Vivir allí era como caminar siempre bajo la luz de un farol demasiado brillante. No había rincones donde esconderse. Las mujeres mayores se sentaban en las puertas de las casas con los brazos cruzados, fingiendo bordar o charlar, pero en realidad sus ojos se movían de un lado a otro, atentos a todo lo que ocurría. Eran guardianas invisibles de la moral del gueto, y ninguna joven escapaba a su vigilancia. Por eso, cuando empecé a notar que mis pasos buscaban coincidir con los suyos, un leve temblor me recorría. No hacía falta que me hablara, su sola presencia bastaba para que el corazón me latiera con una fuerza que parecía anunciar mi secreto a gritos. Y sin embargo, nadie lo sabía, al menos no todavía. Una tarde, después de comprar arroz y té en el mercado, me crucé con él en una calle lateral. El sol caía y el aire estaba impregnado del olor a pescado seco. Él llevaba en las manos una pequeña cámara que había estado reparando. Nos miramos y esa vez ninguno bajó la vista. Fue un instante breve pero suficiente para sentir que algo se había roto en las barreras que nos rodeaban. En casa, mis padres hablaban cada vez más de mi futuro. Mi madre insistía en que debía casarme pronto, antes de que las malas lenguas inventen historias. Mi padre mencionaba nombres de jóvenes con buenas familias, hombres que trabajaban en restaurantes o que tenían conexiones en otras ciudades. Yo asentía en silencio, como me habían enseñado, pero por dentro me sentía atrapada. ¿Acaso mi destino era ser entregada como un objeto, sin preguntarme qué deseaba realmente? Fue entonces cuando comprendí que él representaba algo más que un joven amable con gafas y sonrisa tímida. Era la posibilidad de elegir. No sé en qué momento mi corazón tomó esa decisión, pero ya no había marcha atrás. Los rumores comenzaron pronto. Bastó con que una vecina nos viera conversar a la salida de la tienda para que las historias corrieran. Esta muchacha se distrae demasiado. Escuché un día entre susurros. Otra mujer comentó a mi madre que yo estaba perdiendo el rumbo.
Y yo, que siempre había sido obediente, me descubrí alimentando aquellas habladurías con una mezcla de miedo y orgullo. Recuerdo especialmente una noche de verano. Había luna llena y el barrio estaba más silencioso de lo habitual. Me encontraba barriendo la entrada de la casa cuando lo vi acercarse. No dijo nada. Solo se detuvo a unos pasos de distancia y me miró. Fue un gesto tan simple como prohibido. Dos jóvenes, de pie bajo la luna, sabiendo que cualquier vecino que nos descubriera podría arruinarlo todo. Y sin embargo, en esa quietud sentí que el mundo entero se reducía a nosotros dos. Volví a entrar rápido antes de que alguien notara su presencia. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Mi respiración estaba agitada, como si hubiera corrido, y mis manos temblaban. No había palabras, no había promesas, pero sabía que estábamos escribiendo una historia distinta, una que no encajaba con los planes de nuestras familias ni con las expectativas del gueto. Aquella noche me acosté sin dormir. Pensaba en lo injusto que era que el amor tuviera que esconderse, como si fuera un crimen, y sin embargo, lo que sentía no era vergüenza, sino una luz que me llenaba el pecho y me hacía más fuerte. Supe entonces que estaba dispuesta a enfrentar las miradas, los comentarios y las reglas, porque aunque todavía no lo había dicho en voz alta, ya lo amaba. No sé en qué momento dejé de evitar las miradas y empecé a buscarlas. Al principio, me bastaba con cruzar los ojos con los suyos por un instante, pero pronto descubrí que ese instante ya no era suficiente. El miedo seguía ahí, porque sabía lo que significaban los rumores en una comunidad pequeña como la nuestra. Un solo comentario podía crecer como una sombra que arruinara la reputación de ella y la poca estabilidad que yo había conseguido en el gueto. Pero había algo más fuerte que el miedo. El deseo de imaginar un futuro en el que ella y yo no fuéramos dos desconocidos que se cruzaban en el mercado, sino dos personas caminando juntas por la vida. Recuerdo la primera vez que hablamos más allá de un saludo cortés. Estaba arreglando un reloj en la tienda y ella entró, con un gesto nervioso. Traía en las manos un viejo despertador que no funcionaba. Me preguntó si podía repararlo. En ese momento me olvidé de las palabras en inglés, de los clientes que pasaban por la calle, de los ojos que podían observarnos desde fuera. Me concentré solo en su voz, en cómo sus palabras sonaban suaves y firmes al mismo tiempo. Le prometí que intentaría devolverle la vida al reloj, aunque en realidad lo que yo quería era prolongar ese instante de cercanía. Esa tarde trabajé en el reloj con un cuidado especial, no tanto porque fuera valioso, era barato y estaba oxidado, sino porque era suyo. Cada pieza que ajustaba me parecía un puente hacia ella, y cuando al día siguiente se lo entregué funcionando, me sonrió de un modo que toda vida llevo grabado. En ese gesto no había solo gratitud, había complicidad, como si ambos supiéramos que el reloj era una excusa, un pretexto para encontrarnos. Empecé a notar los murmullos, los vecinos que bajaban la voz cuando yo pasaba, los compañeros de la fábrica que bromeaban con una picardía disfrazada de camaradería. «¿Así que tienes novia?», me decían riendo, sin imaginar lo mucho que me dolía esa palabra lanzada a la ligera. Porque lo nuestro no era un juego, no era una aventura pasajera, era algo que nacía en silencio, pero que se volvía más grande con cada día. El miedo, sin embargo, no desaparecía. Pensaba en su familia, en las expectativas que tendrían para ella, en el peso de la tradición que caía sobre sus hombros. Yo era un inmigrante más, sin dinero, sin apellido que ofreciera garantías, con un futuro tan incierto como los días en la fábrica. ¿Qué podía prometerle? ¿Qué podía darle que compensara el sacrificio de enfrentarse a todos? Y aún así, cada vez que la veía, esas preguntas se desvanecían. Me bastaba un segundo a su lado para entender que lo único que podía ofrecerle era lo que tenía: mi verdad, mi esfuerzo, mi amor. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación alquilada, pensé en mi madre allá en el pueblo. Recordé cómo ella solía decirme que la vida no era solo trabajo, que había que encontrar algo o alguien que te diera razones para resistir. Quizá esa frase había permanecido en mí como una semilla y ahora empezaba a florecer.
Decidí entonces que no podía seguir escondiéndome, que si la amaba, debía demostrarlo, no solo con miradas furtivas o saludos apresurados, sino con gestos reales, con valentía. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que algún día le diría lo que sentía. Y aunque el gueto entero hablara, aunque las familias desaprobaran, aunque el mundo se interpusiera entre nosotros, yo ya había elegido. Ella era mi camino, y estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso, sin importar cuán empinado fuera. No sabría decir en qué momento exacto dejó de ser solo una ilusión y se convirtió en una certeza. Quizá fue aquel día en que me devolvió el reloj reparado, funcionando con un tic-tac firme, como si me entregara no un objeto, sino una prueba de que podía cuidar de algo que era mío. Lo miré a los ojos mientras me lo daba, y comprendí que lo que nos unía no era un capricho pasajero, sino algo más profundo, algo que no necesitaba palabras para ser entendido. Desde entonces, cada vez que caminaba por las calles estrechas del gueto, mis pasos tenían un propósito secreto: encontrarlo. Sabía cuáles eran las horas en que trabajaba en la tienda y encontraba excusas para pasar cerca. A veces solo intercambiábamos una sonrisa. Otras nos atrevíamos a hablar brevemente. No eran conversaciones largas ni confesiones grandiosas, pero bastaban para que mi corazón latiera con fuerza durante horas. En casa, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Mi madre había empezado a sospechar algo. Notaba mis silencios, mis sonrisas distraídas, y un día me preguntó directamente si había alguien en mi mente. Negué, como debía hacerlo, pero el calor en mis mejillas me traicionó. Ella me miró en silencio y suspiró, como si ya supiera la verdad. Mi padre, en cambio, seguía hablando de futuros esposos, de alianzas familiares, de responsabilidades. Sus palabras eran muros levantados a mi alrededor, muros que me parecían cada vez más lejanos de la vida que yo deseaba. Las vecinas, siempre vigilantes, también empezaron a murmurar. Las escuchaba hablar de mí como si ya no fuera una muchacha obediente, sino una joven distraída, peligrosamente soñadora. En otra época me habría dolido. Habría hecho todo lo posible por complacerlas. Pero ahora sentía que mi corazón era más fuerte que sus cuchicheos. Lo que importaba era lo que ocurría en esos instantes breves, cuando sus ojos y los míos se encontraban y todo lo demás desaparecía. Una tarde, mientras regresaba del mercado, lo vi esperándome en una esquina poco transitada. No había testigos alrededor, salvo un gato que dormía sobre una caja de madera. Me sonrió y, sin decir palabra, me acompañó un tramo del camino. Apenas intercambiamos frases, pero su presencia a mi lado era como un escudo contra el mundo. Sentí que caminábamos juntos no solo por esa calle, sino hacia algo más grande, hacia un destino que aún no podíamos nombrar. Fue en ese paseo, bajo un farol que iluminaba débilmente la acera, cuando rozó mi mano con la suya. Fue un roce apenas perceptible, como una pregunta tímida, pero en mí se encendió un fuego que no había sentido jamás. No aparté la mano, y aunque no la tomó por completo, ese instante bastó para que mi corazón se entregara del todo. Supe entonces que lo que sentíamos era real, que no era un juego ni una fantasía. Esa noche, al acostarme, no pensé en las críticas ni en el futuro incierto, ni siquiera en el miedo a defraudar a mi familia. Solo pensé en la calidez de su mano rozando la mía, en la forma en que me miró bajo la luz tenue, como si yo fuera lo único que brillaba en medio de tanta oscuridad. Y me dormí con la certeza de que el amor que había encontrado era más fuerte que cualquier tradición, más verdadero que cualquier rumor. Era nuestro, y nada podría arrebatárnoslo. No era ingenuo. Sabía muy bien lo que significaba acercarme a ella en un lugar como este. El gueto no perdonaba los amores que no encajaban en sus reglas.
Todos se conocían, todos hablaban, y cualquier rumor podía crecer hasta convertirse en sentencia. Yo ya había escuchado los murmullos, las bromas a media voz, las advertencias disfrazadas de consejos. No pierdas el tiempo, muchacho. Ella está destinada a alguien mejor. Mejor, claro, significaba alguien con más dinero, con apellido reconocido, con la bendición de las familias. No alguien como yo, que apenas lograba sobrevivir con el salario de la fábrica y un inglés que seguía tropezando en cada frase. Pero cuanto más intentaban disuadirme, más clara se volvía mi decisión. Porque cada mirada de ella, cada sonrisa compartida en secreto, me hacía sentir que todo el cansancio del día, todo el peso del exilio y la soledad tenían un sentido. Ella no era un capricho, ni una ilusión pasajera. Era mi ancla, el motivo por el cual empezaba a soñar en un país que hasta entonces me había parecido hostil. Recuerdo la primera vez que decidí caminar a su lado de forma consciente, sin buscar excusas, sin escondernos del todo. Fue en una tarde fresca, cuando la bruma de la bahía se colaba por las calles estrechas y el aire olía a castañas asadas. La esperé cerca del mercado y cuando apareció, simplemente la saludé y me puse a su lado. No me apartó, no me evitó. Caminamos juntos, en silencio al principio, hasta que encontré el valor de hablar. Le pregunté cómo estaba, cómo le iba en su casa, y ella respondió con esa voz suave que parecía calmar todo mi nerviosismo. Aquel paseo fue corto, pero para mí significó más que cualquier victoria. Era la primera vez que me sentía dueño de mi propio destino. Con el tiempo, empecé a pensar en el futuro. No en un futuro grandioso, sabía que nuestras posibilidades eran limitadas, sino en uno sencillo y digno. Un cuarto que pudiéramos llamar hogar, una mesa compartida, la certeza de que al final del día alguien me esperaría. En la fábrica, mientras mis manos repetían una y otra vez los mismos movimientos mecánicos, mi mente se escapaba hacia ese futuro imaginado, donde ella estaba siempre presente. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias, que sus padres podrían prohibirme verme, que las críticas de la comunidad se volverían más duras. Pero también sabía que no podía seguir escondiendo lo que sentía. Un amor como el nuestro no podía permanecer en la sombra, y, aunque el miedo me acompañaba cada día, empecé a desafiarlo de pequeñas maneras, alargando nuestras conversaciones, buscándola con más frecuencia, dejándome ver a su lado sin disimulos. Una noche, mientras regresaba de la fábrica con las manos aún sanchadas de grasa, me detuve frente a una tienda que vendía cuadernos y lápices. Compré uno, aunque significaba gastar parte de mi escaso salario. Esa misma noche empecé a escribir en él mis pensamientos, mis sueños, mis miedos. No era un diario común, era un cuaderno dedicado a ella. En cada página dejaba constancia de lo que no me atrevía a decir en voz alta, y aunque nunca supe si llegaría a leerlo, ese gesto me dio fuerzas, porque escribirlo era como declarar ante el universo que nuestro amor existía y que merecía ser contado. Con cada palabra, con cada mirada, con cada paso compartido, me convencía más. Yo quería un futuro con ella. Aunque nos costara todo, aunque el mundo entero se opusiera, ya no había marcha atrás. Ella era mi elección. Ella era mi destino. Las murmuraciones ya no eran un eco lejano, sino un ruido constante alrededor mío. Mi madre me miraba con ojos cargados de sospecha cada vez que salía al mercado, como si pudiera leer en mi rostro lo que aún no me atrevía a confesar en casa. Mi padre, en cambio, era más directo. Había empezado a mencionar, cada vez con más insistencia, el nombre de un joven recomendado por un amigo suyo. Un buen partido, trabajador, serio, con ambiciones claras, decía. Y yo, mientras asentía en silencio, sentía como cada palabra se convertía en una cadena que me ataba a un futuro que no quería. Dentro de mí se libraba una batalla constante. Parte de mí se sentía culpable por ocultar la verdad, por no cumplir con las expectativas de quienes me habían criado y protegido. Pero otra parte, más fuerte, más luminosa, me repetía que este amor era distinto, que no era un capricho adolescente, sino una llama que daba sentido a mi vida.
¿Cómo explicarles que, en sus miradas, en sus gestos, yo había encontrado una libertad que nunca antes había sentido? Una tarde, al regresar de hacer recados, lo encontré esperándome al final de la calle. No dijo nada, solo caminó unos pasos a mi lado hasta asegurarse de que nadie nos miraba. Entonces, en un susurro, me preguntó si estaba bien. No sé qué me conmovió más, la pregunta en sí, sencilla y tierna, o el cuidado con el que la pronunció, como si cada palabra estuviera pensada para protegerme. Le respondí que sí, pero mis ojos debieron decir otra cosa, porque él me tomó la mano, apenas un instante, y me la apretó con suavidad. Ese gesto me dio más fuerza que cualquier discurso. En casa, las tensiones crecían. Mi madre empezó a observar mis horarios con detalle, preguntando por qué tardaba más en regresar, con quién había estado. Le inventaba excusas, que la cola del arroz era larga, que una vecina me había detenido a charlar, que había ayudado a una amiga con las compras. Mentiras piadosas, me decía, pero cada una pesaba como una piedra en mi pecho. Sin embargo, cada vez que pensaba en renunciar, recordaba la calidez de su mano, la paz de caminar juntos aunque fuera unos metros, y sabía que no podía dar marcha atrás. Las noches se convirtieron en mi refugio. Cuando todos dormían, me asomaba a la ventana y miraba el cielo. No veía muchas estrellas, la luz del barrio las escondía, pero me gustaba imaginar que en algún lugar más allá, alguien había pintado ese cielo también para nosotros. Pensaba en él, en cómo estaría en su pequeño cuarto, quizás cansado después de un largo turno en la fábrica, quizás escribiendo en silencio, como había empezado a hacer, y esa idea me daba consuelo. Aunque estuviéramos separados por muros y expectativas, en realidad compartíamos la misma noche. Una vez soñé que huíamos, que dejábamos atrás las calles estrechas, las voces críticas, las miradas severas de las vecinas, y caminábamos hacia un lugar donde nadie nos conocía, donde nadie pudiera juzgarnos. Me desperté con lágrimas en los ojos, porque sabía que no era tan fácil. Pero también comprendí que aunque ese sueño no se hiciera realidad de inmediato, él ya me había mostrado algo que nadie más había logrado, que yo podía desear, que yo podía elegir. Y ese poder, aunque pequeño y frágil, me hacía sentir más viva que nunca. Sí, las sospechas me rodeaban. Sí, la presión de mi familia crecía cada día. Pero en el fondo de mi corazón, donde nadie más podía entrar, guardaba la certeza de que este amor valía cada sacrificio. Y esa certeza era mi fuerza para seguir adelante, aunque el mundo entero se opusiera. El gueto tenía una forma cruel de recordarnos nuestro lugar. En la fábrica, los capataces nos trataban como piezas reemplazables. En las calles, los estadounidenses nos miraban como intrusos. Y dentro de nuestra propia comunidad, las reglas y tradiciones pesaban como cadenas invisibles. Yo lo aceptaba, al menos hasta que la conocí. Porque desde que ella apareció en mi vida, empecé a preguntarme por primera vez qué significaba realmente vivir. No sobrevivir, no obedecer, no simplemente pasar desapercibido. Vivir. Una noche, después de acompañarla en secreto hasta la puerta de su casa, regresé a mi habitación alquilada y me encontré con mis compañeros hablando entre risas. «Así que ya tienes novia», bromeaban. Reí con ellos para disimular, pero por dentro sentí una fuerza extraña, una mezcla de orgullo y rebeldía. Tal vez aún no era su novio, tal vez ni siquiera me atrevía a decirlo en voz alta, pero en mi corazón ya había tomado una decisión. Yo la elegiría a ella, una y otra vez, sin importar las consecuencias. Fue entonces cuando empecé a soñar en voz alta. En las pausas breves de la fábrica, mientras otros fumaban o comían deprisa, yo hablaba de mis planes. Ahorrar para abrir un pequeño negocio, tal vez una tienda de relojes y cámaras. Mis compañeros me escuchaban incrédulos, algunos se reían, pero a mí no me importaba. No eran sueños vacíos, eran promesas silenciosas que yo me hacía a mí mismo y, sobre todo, a ella. Algunas tardes, cuando lograba caminar a su lado unos minutos, me atreví a dejar escapar frases que insinuaban ese futuro. Le decía que algún día podría mostrarle lugares más allá del gueto, calles amplias donde nadie nos juzgara, quizá un parque donde pudiéramos pasear sin miedo. Ella me miraba en silencio, con una mezcla de esperanza y temor, como si quisiera creerme, pero supiera lo difícil que sería. Y aún así, esa chispa en sus ojos me bastaba para seguir soñando. Por supuesto,
Los juicios del entorno no tardaron en volverse más directos. Un anciano del barrio, al verme pasar con ella demasiado cerca, me detuvo y me dijo en voz baja: «No la arrastres contigo a tu pobreza. Déjala en paz». Me dolió, más de lo que quería admitir, porque en parte tenía razón. No tenía riquezas que ofrecer, ni la seguridad que su familia deseaba para ella. Pero también sabía que lo que sentíamos iba más allá de eso. La riqueza que yo podía darle no estaba en el oro, sino en la lealtad, en la ternura, en la vida que podía construir con mis propias manos. Empecé a guardar dinero en secreto. No era mucho, apenas unas monedas que apartaba de cada pago miserable. Pero para mí cada moneda era un ladrillo en los cimientos de nuestro futuro. Soñaba con comprar una cámara mejor, no solo para capturar imágenes, sino para demostrarle que nuestro amor podía quedar grabado, como una huella luminosa en el tiempo. La primera vez que le hablé directamente de ese futuro fue torpe. Estábamos en una esquina oscura, lejos de miradas, y le dije que algún día tendría un lugar donde pudiéramos estar juntos sin escondernos. Ella sonrió pero no respondió. En su silencio percibí tanto miedo como esperanza, y comprendí que debía ser paciente, que mi deber no era presionarla, sino demostrarle con cada gesto que no estaba solo soñando, estaba preparándome para hacer realidad ese sueño. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté una frase que me acompañaría siempre. Amar es desafiar el miedo, y yo ya no tengo miedo de elegirla a ella. Cuando me enseñó la cámara por primera vez, no lo entendí del todo. Para mí, era solo un objeto extraño, lleno de engranajes y espejos que parecían hablar un idioma desconocido. Pero en sus manos se transformaba. Me explicaba, con esa pasión tímida que lo caracterizaba, cómo la luz podía atraparse en un instante, cómo lo invisible se volvía eterno con solo presionar un botón. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Quiero que la primera luz que atrape para siempre sea la nuestra. No supe qué responder. Me ruboricé, como siempre, y traté de distraerme mirando cualquier cosa a mi alrededor. Pero por dentro, su frase había encendido un fuego. ¿Qué significaba para una muchacha como yo, en un gueto donde las historias de amor eran susurros prohibidos, que alguien quisiera hacer eterno un momento a nuestro lado? Era un regalo imposible de rechazar. El día que decidió tomar la fotografía, yo temblaba más de lo que quería admitir. Nos colocamos frente al espejo de la pequeña tienda. Él ajustó el trípode con manos firmes, aunque vi en sus ojos el mismo nerviosismo que me agitaba a mí. Se situó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su hombro rozando el mío. Me pidió que apoyara la mano suavemente sobre él, como si ese gesto sencillo pudiera contar lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Cuando disparó, la luz nos envolvió. Fue un destello breve, casi imperceptible, pero en mi corazón sentí que habíamos desafiado al mundo entero en un segundo. Nos miramos en silencio, conscientes de que lo que habíamos hecho no era solo un retrato, sino una declaración. El primer retrato de nuestro amor, tomado en secreto, pintado con la misma luz que él tanto amaba. Los días siguientes los pasé con una ansiedad dulce, esperando a que revelara la fotografía. Me despertaba pensando en ella, en cómo se vería, en si acaso capturaría lo que yo sentía cuando lo tenía cerca. Y cuando por fin me mostró la imagen, quedé sin palabras. Ahí estábamos nosotros, dos jóvenes inmigrantes, de rostros serios, pero con los ojos llenos de una ternura que ningún rumor podía ocultar. No era una foto perfecta. Había sombras, había un encuadre improvisado, pero para mí era la prueba más hermosa de que existíamos, de que nuestro amor no era solo un secreto compartido en esquinas oscuras, sino algo tan real que podía quedar grabado en papel. Sostuve la fotografía entre mis manos con un temblor que no logré ocultar. Quise llorar y reír al mismo tiempo. «Es hermoso», le dije, y él bajó la mirada, avergonzado, como si no se diera cuenta de la magnitud de lo que había creado. Pero yo sí lo sabía. En esa imagen había más verdad que en todas las palabras que no nos atrevíamos a pronunciar.
Esa noche, al mirarla una y otra vez, antes de esconderla entre mis cosas, comprendí que no había vuelta atrás. La foto no era solo un recuerdo, era un símbolo, un faro de luz que nos recordaba quiénes éramos y qué estábamos dispuestos a defender. Ya no era solo mi corazón el que lo había elegido. Ahora teníamos un testigo silencioso de nuestro amor, una prueba de que incluso en un mundo que nos negaba, habíamos encontrado la forma de ser eternos. Han pasado años desde aquel día frente al espejo y aún recuerdo el temblor en mis manos al sostener la cámara. Lo recuerdo porque esa fotografía no fue solo un juego de luces y sombras. Fue la prueba de que nos atrevimos a existir juntos en un mundo que parecía negarnos. Cada vez que miro ese retrato, veo más que dos jóvenes inmigrantes en un gueto. Veo dos almas que decidieron desafiar la tradición, el miedo y las expectativas para abrazar lo único que de verdad importaba, el amor. Nunca fuimos ingenuos. Sabíamos que nuestro camino estaría lleno de obstáculos. Las críticas de la comunidad, las tensiones familiares, el peso de la pobreza y del exilio. Todo eso nos acompañó siempre como un eco amargo. Pero también supimos desde el primer instante que había algo más fuerte que cualquier murmullo, esa certeza luminosa de que habíamos encontrado a la persona que daba sentido a nuestra lucha diaria. La vida no nos regaló grandes lujos. Seguimos trabajando duro, ahorrando cada moneda, construyendo poco a poco un futuro que parecía frágil. Pero cada sacrificio se hacía más llevadero porque lo compartíamos. El cansancio de la fábrica, el frío en los inviernos, la nostalgia de una tierra lejana, todo se transformaba cuando ella me miraba y sonreía. Era como si el mundo entero se redujera a ese instante, como si nada más tuviera importancia. A veces pienso en lo que habrían querido nuestras familias para nosotros. Caminos distintos, alianzas convenientes, vidas silenciosas que no incomodaran a nadie. Y sin embargo, nosotros elegimos algo que parecía pequeño y a la vez infinito. Elegimos elegirnos. Eso fue en realidad nuestra mayor rebeldía. Amar cuando nadie esperaba que lo hiciéramos. Amarnos a pesar de que todo estaba en contra. Esa fotografía, nuestro selfie, antes de que existiera siquiera la palabra, se convirtió en un tesoro escondido. No la mostramos a muchos, porque sabíamos lo que implicaba. Pero para nosotros era suficiente. Era como un pacto grabado en papel, un testigo mudo de que nuestro amor había quedado atrapado en un instante de luz. Y aunque el tiempo pase, aunque las arrugas cubran nuestros rostros y los años nos pesen, esa imagen seguirá intacta, recordándonos quiénes fuimos cuando todo comenzó. A veces me pregunto qué pensará alguien que la vea dentro de 100 años. Tal vez vean solo a una pareja anónima de ojos serios y miradas tímidas sin conocer la historia detrás. Tal vez inventen un relato, o tal vez no les despierte más que curiosidad. Pero yo sé la verdad. Sé que esa foto guarda no solo dos rostros, sino una historia de amor contra la corriente. Un amor que sobrevivió a las críticas, a la distancia, a la incertidumbre. Y si algo quiero que quede de nosotros, más allá de nombres o fechas, es esa certeza, que incluso en los lugares más oscuros, incluso en las circunstancias más duras, siempre puede encenderse una chispa, y esa chispa, si se cuida con ternura y valentía, puede iluminar toda una vida. Hoy, cuando tomo la fotografía entre mis manos, siento que no solo capturamos un momento, capturamos nuestra victoria más íntima, la de habernos amado libremente aunque nadie lo comprendiera. Y mientras ella sigue a mi lado, con la misma luz en los ojos que vi aquel día en el mercado, sé que ese amor fue, es y será siempre nuestro hogar.